Es oficial, ya no es un secreto, todos lo conocéis, Microsoft Xbox ha comprado Activision Blizzard, en lo que supone la operación más grande de toda la historia de la industria del videojuego. Han sido 68.700 millones de dólares lo que invierte la compañía de Redmond en adquirir precisamente todas las IPs y estudios de Activision Blizzard. Sé que hay muchas dudas, sé que hay muchísimas preguntas sin resolver y poco a poco las iremos debatiendo y comentando en el canal del Fake Insider, y hoy vamos a empezar por la primera. ¿Qué es lo que compra Microsoft comprando Activision Blizzard en términos de IPs y en términos de estudios? Hoy lo vamos a hablar en términos generales y vamos a ver qué tiene preparado Activision Blizzard para darnos a los usuarios de Xbox. A todos y bienvenidos al segundo vídeo del día de hoy en el canal. Como sabéis, un día en el que la información está volando. Xbox, Microsoft acaba de adquirir Activision Blizzard, lo han hecho oficial, ambas partes han llegado a un acuerdo por el cual el previo pago de 68.700 millones de dólares en acciones, porque van a comprar el 100% del paquete de acciones de Activision Blizzard, $95 por acción. Microsoft ha llegado a este acuerdo con Activision Blizzard y desde ahora se puede decir que es, a falta de la confirmación oficial por los diferentes organismos regulatorios, Blizzard Activision es propiedad de Microsoft. Esto en términos de estudios, en términos de IP, por supuesto, nos trastoca completamente todos nuestros planes, todas nuestras hojas de ruta que teníamos aquí de los proyectos de Xbox, porque ahora hay que sumarle todos los proyectos y estudios de Activision. Y no sé si os acordáis muchos de una serie del canal llamada Inside Xbox Game Studios, la cual probablemente tenga que revivir, así que si queréis que reviva hablando de muchos estudios de Activision, dejádmelo en la cajita de comentarios, porque creo que, si os acordáis de ella, qué mejor momento para que empiece a revivir. Como os decía, en el vídeo de hoy, en términos de IPs, en términos de, en este caso, estudios, ¿qué está adquiriendo Microsoft? Vamos a analizarlo todo. En este caso vamos a empezar en primer lugar por los estudios, para luego hablar de las diferentes IPs que pertenecen a Activision, que no son pocas. No sé cuánto se me va a alargar el vídeo, chicos, pero tenemos tela que cortar. Se vienen vídeos con muchas respuestas a vuestras preguntas. Sé que queréis saber términos de exclusividad, qué va a pasar con Bobby Kotick. Queréis saber también, por supuesto, qué opina Internet de todo esto, que ya estoy recopilando los mejores momentos de la Cofradía del Clavo Ardiendo, en lo que empieza ya la segunda temporada de lloros de la Cofradía del Clavo Ardiendo. Tuvimos la primera, viene la segunda y viene más cargada que nunca, así que espero que hayáis comprado vuestros Dodotis y vuestros Kleenex, porque está la cosa bien picante. Dicho esto, chicos, dada una presentación que tal vez sea un poco más larga de lo normal, pero bueno, ya sabéis que hay mucho contenido que crear ahora con todo esto. Simplemente para anunciaros un poco la hoja de ruta que vamos a tener en el canal, vámonos ya directamente a hablar de qué IPs estaría adquiriendo Xbox con la llegada de Activision Blizzard. Decenas son las IPs que actualmente con esta compra Microsoft se asegura, chicos. Estamos hablando de IPs que son de las más importantes de la historia de los videojuegos, entre las que se encuentran Call of Duty, rey de los shooters hasta cierto punto, al menos en cifras suele serlo en muchos casos. Si no os gusta Call of Duty, podéis iros por supuesto a Overwatch, Hero Shooter en este caso. Tenemos StarCraft, uno de los reyes históricamente de los juegos de estrategia en tiempo real. También tenemos la IP de Warcraft y todo lo que la rodea, porque Warcraft no es solo Warcraft, también está World of Warcraft, también está Hearthstone, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto no queda aquí. Contenido siempre hemos hablado de contenido para niños, que Microsoft necesitaba contenido para todos los públicos. Pues chicos, ¿qué os parece que os diga que Spyro y Crash Bandicoot son ya de Xbox? Todo esto que os estoy hablando es ya de Xbox, pero el problema es que no es todo. Hay IPs más pequeñas, tal vez más desconocidas. Vamos a analizar algunas de ellas. Ahora mismo en pantalla ya estaréis viendo todas las IPs que se comprarían o que se añaden, perdón, a la biblioteca o al abanico de IPs First Party propiedad de Xbox. No os dais cuenta de la magnitud que tiene todo esto, chicos, pero es absolutamente bestial. IPs como Blur, Caesar,
Candy Crush y todo lo que significa la adquisición de Activision Blizzard. Hablamos hace poco de comprar estudios móviles, pues toma, compro Activision Blizzard, que tiene King, ni más ni menos, ¿vale? Diablo, por supuesto, que no la he mencionado antes y vale la pena mencionarla, uno de los reyes de los RPG occidentales, ya es de Xbox, lo que puede significar, por supuesto, una inclusión de Diablo 4 día 1 en Game Pass. DJ Hero, uno de los juegos de mi vida, sé que está muerto, no sabemos si volverá algún día, pero para mí es uno de los juegos de mi vida, los que más horas le he echado. Espectacular, chicos. Empire Earth, Gabriel Knight, Geometry Wars, Guitar Hero. Yo era de DJ Hero, pero entiendo los de Guitar Hero que podáis estar ilusionados. Gun, Hearthstone, que lo hemos mencionado, que viene de la mano de Warcraft, así como Heroes of the Storm, que también viene de la mano de Warcraft, estas IPs. Exen, Interstate 76, King Quest, Laura Bow Mysteries, The Lost Vikings, Overwatch, que la hemos mencionado, Phantasmagoria, Pitfall, Police Quest, Prototype, ojito a esta, Quest for Glory, Singularity también, ojito a esta, Skylanders, ojito a esta también como contenido, Soldier of Fortune. Dádselo a Raven, chicos, dadle un juego a Raven, Phil Spencer, que haga un juego Raven. Ahora vamos a hablar de Raven, pero que haga un juego Raven, por favor, y que sea Soldier of Fortune a ser posible. Space Quest, StarCraft, que la hemos mencionado. Tenchu, chicos, ojito a esta, que esta muchos no la tenéis en el radar. Es una IP muy ligada a PlayStation, pero que ya es de Xbox. Time Shift, ojito a esta también. Fue un juego que no tuvo mucho éxito, pero a mí personalmente me gustó bastante. Tony Hawk Pro Skater, unos remakes que tuvieron mucho éxito y que parece que va a haber más y que hay más en desarrollo. True Crime, otra IP histórica de juegos de acción, ojalá, me encantaría que volviera. World of Warcraft, que hemos mencionado, o todo el mundo de Warcraft como tal, y Zork, ¿vale? Estas son en línea general las IPs. Seguramente se nos haya quedado alguna en el tintero, pero aquí tenéis una lista en líneas generales de lo que serían todas las IPs que está adquiriendo Xbox al adquirir Activision Blizzard. Dicho esto, chicos, creo que queda claro en la cantidad, el valor incalculable, porque yo no sabría calcular simplemente el valor de todas estas IPs, nada más que con las que os he dicho: Crash, Call of Duty, Overwatch, Diablo, StarCraft, Warcraft y Spyro, chicos, por ejemplo, y todo lo que tenéis aquí. O sea, es que es absolutamente bestial el valor añadido que da esto y la cantidad de juegos que podemos tener en Game Pass. Creo que nadie se sorprendería ni se asustaría de que Game Pass subiese de precio, porque el valor del catálogo cada vez va a ser mayor y poco a poco vamos a ir viendo todos estos videojuegos en Game Pass. Obviamente la compra todavía está en proceso, pero poquito a poco, y cuando se cierre sobre todo, veremos un aluvión de videojuegos llegando a Game Pass, videojuegos icónicos e históricos. Como habréis visto, os estoy hablando de propiedades intelectuales en propiedad. Muchos estáis preguntando, por Sekiro. Sekiro no es de Activision, Activision es publisher de Sekiro, pero la IP de Sekiro pertenece a From Software. Así que Sekiro aquí como mucho que pueda entrar a Game Pass, pero la IP como tal no pertenece a Activision Blizzard y sí a From Software, ¿vale? Así que dicho esto, son juegos que son propiedades, IPs propietarias de Activision. No hablo de juegos publicados por Activision, hay que entender la diferencia, ¿vale? Dicho esto, vámonos ya a los estudios, el patrimonio humano. ¿Qué estudios está adquiriendo Xbox? ¿Cuántos estudios son ya en total en Xbox, en la familia Xbox? ¿Cuántos estudios hay y empleados que podrían tener todos estos estudios? Vamos a hacer un resumen rapidito de todo lo que contiene en el paquete de Activision Blizzard, aparte de videojuegos, en el patrimonio humano. Y es que Activision Blizzard es propiedad de grandísimos estudios, así como también de un tema muy importante que os comenté hace poco, de equipos de apoyo, equipos de soporte que sirvan a los equipos principales para aliviar las cargas del desarrollo. Y es que Activision Blizzard agrega más de... Ojo a la cifra, ojo a la cifra. Más de 9.500 empleados a la organización de Xbox, lo que al fin de cuentas es fuerza laboral, fuerza de trabajo en bruto. Y además, como os he dicho, IPs muy importantes que todas aterrizarán en Game Pass, incluyendo, como os digo, títulos día 1. Lo importante que estamos hablando ahora, fuerza de trabajo, más de 9.500 empleados. Vamos a analizar algunos de los estudios que tiene Activision Blizzard, bueno, que ya los tiene Microsoft, porque son de Microsoft. Vamos a empezar con uno de los estudios de Call of Duty, un estudio con ubicación en Santa Mónica. Estamos hablando de Treyarch, el cual fue fundado en 1996 y tiene actualmente más de 550 empleados. Como sabéis, un estudio conocido por Call of Duty, sobre todo por el éxito y el nacimiento de lo que conocemos hoy en día como Call of Duty Zombies.
Nos movemos de Santa Mónica a Carlsbad, también en Estados Unidos, hablando de un estudio más pequeñito, en este caso son más de 200 empleados, fundado en 2001, estoy hablando de High Moon Studios, que es un estudio que tiene un papel de equipo de apoyo que ayuda en cualesquiera proyectos, aunque realmente también ha co-desarrollado juegos como Destiny 2, Call of Duty Modern Warfare, Black Ops, Cold War, Vanguard, ha participado en la mayoría de Call of Duties, Destiny 2 y de vez en cuando algunos empleados de High Moon mueven para apoyar otros proyectos de Activision. High Moon Studios, otro estudio que forma parte de la familia de Xbox, en este caso un estudio más focalizado en el apoyo, 200 personas más que fichan por Xbox. Seguimos con estudios de Call of Duty, en este caso el que quiero que haga un juego como tal, Raven, estudio con muchos años de historia, 1990 se fundó. Grandísima la historia de Raven, la analizaremos en un Inside Xbox Game Studios y es la cara un poco del mantenimiento, del pulido, actualización, depuración de errores de Call of Duty Warzone. Como tal, 350 empleados y ubicación en Madison, Estados Unidos. Los estudios de Call of Duty siguen apareciendo, en este caso vamos a hablar de Sledgehammer Games, un estudio que está creciendo mucho en los últimos años, fundado en 2009 con 4 ubicaciones incluidas Foster City en Estados Unidos, Melbourne en Australia, Toronto, Canadá y Guildford en UK. Como tal ha sido el equipo encargado de lanzar Call of Duty Vanguard. Sledgehammer forma parte de Xbox y otro estudio de Call of Duty, uno de los más aclamados en este caso, con más de 500 empleados, Infinity Ward también con 4 sedes, Woodland Hills y Austin en Estados Unidos, Cracovia en Polonia y México City, Ciudad de México en México, como es lógico. Como tal, este es el estudio encargado del reboot de Modern Warfare y ahora el nuevo Modern Warfare 2 que ya está en desarrollo, pendiente de su lanzamiento para octubre de 2022. Dejamos ya los estudios de Call of Duty que suponen 2000 empleados para Microsoft. 2000 empleados para Microsoft. Abandonamos estos estudios y vamos a ver otros 2000 estudios. 2000 empleados, perdón, en este caso King, la desarrolladora móvil que os he mencionado, más de 2000 empleados, fundada en 2003, son 11 los estudios de King, 11 estudios alrededor del mundo, IPs como... IPs móviles básicamente, han hecho Crash Bandicoot móvil recientemente y ya sabéis que el afamado y aclamado Candy Crush, que lo jugaba hasta mi madre. Pues eso, el único juego que ha jugado mi madre, Candy Crush, es de esta gente. King, chavales. King, 11 estudios alrededor del mundo y 2000 empleados. Pasamos a la última gran organización de estudios como tal. 9 estudios son los que Blizzard posee, con 6 equipos, más de 6 equipos en este caso, uno dedicado a StarCraft, otro a Hearthstone, otro a Overwatch, otro a Diablo, otro a World of Warcraft y otros equipos que ya barajan nuevas ideas. En Blizzard son más de 5.000 los empleados, es una compañía, como sabéis, fundada en el año 1991, 9 ubicaciones alrededor del mundo los que tiene Blizzard y las IPs que os he dicho, Diablo, Warcraft, StarCraft, Overwatch. En fin, chicos, una barbaridad. Tras ello nos quedarían los estudios más pequeñitos. Muchos preguntáis por Vicarious Visions. Vicarious Visions ya está integrado en Blizzard, por tanto Vicarious Visions como tal no existe. Los encargados del remake de Tony Hawk 1 y 2 forman parte de Blizzard. Es un estudio Blizzard, ¿vale? No es Vicarious Vision, ha perdido su nombre. Por tanto nos queda el estudio canadiense de Vinox, que ha participado en estos Tony Hawks, en Crash Team Racing, en Cold War, entre otros. Suele ser un equipo de apoyo realmente, 350 empleados y fundado en el año 2000. También nos queda importante el estudio Toys for Bob, los cuales han trabajado en juegos también family friendly, juegos para niños, y puede ser muy interesante porque era una área muy específica en la que Xbox no tenía contenido first party. Como tal, el equipo está ayudando en Warzone, pero estoy más que seguro que cambiará esto en el futuro. Este equipo, con 180 empleados, fundado en 1989, con ubicación en Estados Unidos, ha participado en los desarrollos de Crash Bandicoot, Spyro, Skylanders y, como os estoy diciendo, Warzone. Así quedan estructurados los estudios first party de Xbox. Estáis viendo además el gran cambio. En 5 años Xbox ha pasado de tener 6 estudios first party a tener 31 estudios. Absolutamente bestial. Así quedaría el brazo de Xbox Game Studios, el que conocemos, el de Bethesda, que también conocemos, y ahora un nuevo brazo editorial para la lineup first party de Xbox, que sería el de Activision Blizzard. Como tal, Xbox Game Studios, Bethesda y Activision Blizzard trabajan de forma independiente. Por supuesto, se aportan ideas, se aportan trabajos, se aportan assets e incluso trabajadores que van migrando de unos a otros.
aunque no sean del mismo brazo. También es importante recordaros que la compra no se asume hasta el cierre del año fiscal 2023, pero estoy preparando muchos vídeos, chicos. Tengo que prepararos un vídeo sobre el cambio de Activision, y es que si echáis un vistazo a los subreddits de los fans de Activision Blizzard, están muy contentos. La comunidad de la llegada o de la adquisición de Xbox están contentos porque el futuro de Activision, de Blizzard, no era el más halagüeño ni mucho menos, y parece que la fanbase respira aire fresco con esto. Obviamente hay cierta calma intranquila, pero parece que la compañía con esto va a ir a mejor. Hablaremos de los cambios en la compañía de Activision Blizzard, que tienen que ser muchos y ya están dándose los primeros pasos. Lo analizaremos en vídeo, y también obviamente tenemos que analizar en vídeos nuestros lloros de nuestros sanos e imparciales, por supuesto, de estos pañaleros, de toda esta gente. Vamos a pasárnoslo muy bien con ese vídeo. Hay muchos vídeos en camino, chicos, tengo mucho trabajo. También voy a hacer un análisis jurídico, porque ya hay muchos llorones intentando decir que hay monopolio, que la van a echar abajo la venta, que hay demandas, que tal y igual. Vamos a analizar todo eso de manera técnica y de manera jurídica. Sé que va a ser un vídeo que a muchos nos guste, nos interese o tal vez no entendáis, pero creo que es necesario porque, más o menos, para que lo entendáis, yo me di a conocer en Twitter en su día gracias a un hilo explicando desde el punto de vista jurídico cómo se realizaría la adquisición de Zenimax y Xbox en este caso. Haremos lo mismo con Activision Blizzard, ya que hay importantes diferencias las cuales quiero comentar con vosotros. Como digo, aquí tenéis una hoja de ruta de lo que va a ser el contenido en el canal en los próximos días. Estaros muy atentos porque se vienen cosas grandes. El movimiento más grande de la industria de los videojuegos merece mi respuesta, y en este caso es contenido para que tengáis todo bien clarito. Hacedme saber en los comentarios si os interesan estos vídeos que he mencionado, si tenéis alguna idea más de algún tema que os apetece que aborde respecto a esta adquisición, que si os ha gustado like, que os suscribáis y activéis la campanita si os gusta mi contenido y queréis estar a la última de Xbox. Ya sabéis que este canal en información de Xbox en español vais a encontrar poquitos, así que lo tenéis todo, chicos. Yo solo me queda ya despedirme. Gracias a todos por el apoyo, nos vemos en la próxima. Dadle al like, por favor. Stay sexy, adiós.